el día en que el infierno cruzó la frontera. Murieron mientras bailaban. A plena luz del día, cientos de jóvenes fueron masacrados con armas automáticas, a solo unos kilómetros de sus casas. El suelo de un festival de música se tiñó de sangre, y el mundo entero miró para otro lado. Bienvenidos a Fuego Cruzado Global. Si quieres entender cómo comienza una guerra moderna y cómo el caos se convierte en estrategia, suscríbete ahora. Aquí no te contamos cuentos, te mostramos la realidad que arde. El ataque que nadie quiso ver venir. Amanecía el 7 de octubre. Israel se preparaba para otra jornada tensa, sí, pero dentro de lo que ya se había vuelto rutina. Lo que nadie imaginaba era que, en menos de 30 minutos, más de 1.500 combatientes de Hamás cruzarían la frontera, como cuchillos atravesando mantequilla. Drones, parapentes, motocicletas, misiles, excavadoras, todo al mismo tiempo. Una orquesta perfectamente afinada para una sinfonía de terror. El ejército israelí, conocido por su sistema de defensa de élite, tardó horas en reaccionar. Demasiadas. El objetivo de Hamás no era solo militar, era simbólico, psicológico, brutal. Los atacantes se infiltraron en más de una veintena de comunidades del sur de Israel. Entraron a casas, dispararon a civiles, quemaron hogares. No eran soldados, eran mensajes vivos. Podemos hacerlo, y lo haremos de nuevo. Pero la imagen que lo cambió todo fue otra. Un festival de música al aire libre, Tribe of Nova. Jóvenes bailando entre luces, abrazos, libertad. En minutos, ese paraíso se volvió una trampa mortal. Más de 200 cuerpos quedaron esparcidos entre carpas, escenarios y caminos de tierra. Las cámaras lo captaron, el mundo también. Y aún así, algunos intentaron justificarlo. Israel tardó horas en recuperar el control. Y cuando lo hizo, ya no era el mismo país. Algo se había roto. En su orgullo, en su sistema. Y sobre todo, en su gente. El 7 de octubre no fue un ataque, fue una declaración. Una firma con sangre de que las reglas del juego han cambiado y nadie está a salvo. Los cuerpos que el mundo no quiso ver. Durante la madrugada del 7 de octubre, en la calma aparente de un sábado cualquiera, miles de jóvenes bailaban en el desierto, celebrando la vida bajo el cielo abierto del festival Tribe of Nova. A las 6:30 de la mañana, el sonido envolvente cambió de golpe. No eran los bajos de una canción electrónica, sino el rugido de las motos, los misiles y las ráfagas de fuego automático. En minutos, más de 200 civiles fueron masacrados a quemarropa, sin previo aviso, sin escapatoria. Algunos intentaron esconderse entre los árboles, otros fingieron estar muertos, y muchos simplemente desaparecieron. Mientras las cámaras de los atacantes registraban todo para sus redes sociales, el mundo se preguntaba si eso era real o una pesadilla digital. No lo era. Las imágenes eran tan brutales que incluso algunas plataformas se negaron a mostrarlas, pero no fueron los únicos. Gobiernos, cadenas de noticias y hasta organizaciones de derechos humanos bajaron el tono, silenciaron las cifras, maquillaron el horror con eufemismos como respuesta armada o acto de resistencia. No fue resistencia, fue ejecución masiva. Y cada cadáver olvidado es ahora una herida que se pudre en la conciencia internacional. Al mismo tiempo, en otros puntos del sur de Israel, las fuerzas de Hamás cruzaban la frontera con paracaídas, camionetas y misiles portátiles. Entraban a casas, secuestraban familias, filmaban a rehenes, se llevaban niños, ancianos, mujeres embarazadas. La orden era clara: sembrar terror y dejar constancia gráfica de cada paso. ¿El objetivo? Provocar una respuesta desmedida. Y la obtuvieron. Las primeras horas no solo mostraron una masacre, sino una planificación quirúrgica de terror psicológico. Los líderes de Hamás sabían perfectamente que, si lograban filmar el horror, podían multiplicarlo. No solo querían ganar la guerra en Gaza, querían fracturar el alma de un país y empujar a su gobierno a una reacción que, ante los ojos del mundo, se percibiría como exceso, una trampa emocional y geopolítica. Hoy, 2 años después, hay aún restos humanos que no han sido identificados, madres que siguen recibiendo videos por Telegram con imágenes de sus hijos, y un silencio internacional que, con cada día que pasa, se convierte en complicidad. La respuesta de Israel: furia y cálculo. La masacre del 7 de octubre no solo alteró la percepción global del conflicto, encendió una mecha interna en Israel que pocos gobiernos del mundo habrían podido contener. En cuestión de horas,
El gabinete de guerra autorizó una respuesta sin precedentes. Aviones de combate comenzaron a despegar en oleadas desde bases del sur, y lo que siguió fue una campaña de bombardeos quirúrgicos y también brutales. Gaza, que durante años vivió en un estado permanente de tensión, entró en un nuevo nivel del infierno. Los barrios residenciales de Khan Yunis, Rafah y Jabalia se convirtieron en escombros. Las llamadas de advertencia que antes se hacían con minutos de antelación a través de panfletos o llamadas telefónicas, en muchos casos simplemente no llegaron. ¿Por qué? Porque la prioridad ya no era solo desarticular a Hamás, era enviar un mensaje, uno que dijera, con sangre y polvo, nunca más volverán a hacerlo. El ejército israelí, respaldado por un consenso nacional pocas veces visto, lanzó la ofensiva terrestre más grande desde la Segunda Intifada. Tanques, drones, inteligencia artificial, ciberguerra, pero también jóvenes de 18 años llorando en los bordes de Gaza, sabiendo que cada paso podía ser una emboscada. ¿El objetivo declarado? Desmantelar la infraestructura de Hamás. El resultado real, cientos de miles de desplazados y una comunidad internacional dividida entre la condena y el silencio cómplice. Mientras tanto, en los túneles subterráneos de Gaza, los comandantes de Hamás resistían con rehenes como escudos. Cada intento de rescate era una trampa, cada victoria militar, una pérdida política, y en medio de todo, los civiles, cientos de miles, usados como barrera, como argumento, como munición emocional para redes y titulares. Pero lo que más impactó no fue la cantidad de bombas lanzadas, ni el número de edificios destruidos. Fue la imagen de soldados israelíes entrando con cámaras al corazón de Gaza, grabando hospitales vacíos convertidos en cuarteles, mostrando lanzadores de misiles escondidos detrás de cunas y juguetes. Esa narrativa militar, mediática, emocional también fue parte de la guerra. Una guerra que ya no se libra solo en el campo de batalla, sino en la opinión pública mundial. 2 años después, más sangre, más sombras. 24 meses han pasado desde aquel amanecer que partió la historia del conflicto en dos. Y lo que queda no es reconstrucción ni tregua, sino cenizas humeantes. Más de 40.000 muertos, casi 100.000 heridos, millones de desplazados, y una palabra que flota, pegajosa, venenosa, entre los escombros: venganza. Hamás, lejos de estar derrotado, ha mutado. Ya no es solo un grupo armado, es una idea, una identidad, un trauma colectivo que se alimenta con cada misil que cae. Israel, por su parte, ha endurecido su política exterior y su narrativa interna. Para Tel Aviv, la seguridad ya no es negociable. Y si el costo es el aislamiento diplomático, que así sea, porque en esta guerra, la opinión internacional importa, pero no tanto como la próxima alarma antiaérea. En los campamentos de refugiados, en las ruinas de escuelas bombardeadas, en hospitales que ya no tienen luz ni anestesia, crece otra generación. Una que no vio la paz, ni la tregua, ni los acuerdos de Oslo. Solo muerte, resistencia y fuego cruzado. Algunos empuñarán armas, otros, cámaras, y todos llevarán la memoria de octubre tatuada en los huesos. Mientras tanto, los países que una vez hablaron de una solución de 2 estados hoy, miran hacia otro lado. Arabia Saudita se debate entre la presión geopolítica y la conveniencia económica. Egipto negocia pasillos humanitarios que se cierran al segundo día, y Estados Unidos sigue firmando cheques. Pero tal vez el dato más inquietante no es cuántos han muerto, sino cuántos más están dispuestos a matar. Porque tras cada cifra hay una historia, una pérdida, un motivo más para que la espiral siga girando. Este conflicto ya no se trata solo de tierras ni de religión. Es una guerra de percepciones, de narrativas, de quién logra que el mundo escuche su versión más alto y más claro. Una guerra donde los drones no solo disparan, también filman, y donde el enemigo ya no siempre está del otro lado de la frontera. A veces, está en la propia pantalla. Suscríbete a Fuego Cruzado Global, donde los titulares arden y la verdad siempre tiene metralla. Deja tu comentario, comparte este video, y prepárate, porque esto aún no ha terminado.